la palabra de Dios. Yo no sé cuánto sea el tiempo, hermano Castrita, pero vamos a tratar de hacerlo más breve que podamos. Amén, hermanos. Job capítulo 22, 21. Vamos a leer el versículo 21. Ese es el versículo central. Después nos pasaremos a otros versículos de la palabra de Dios. Amén. Cuando tengan la palabra de Dios, pues digan amén. Y gracias a los que traen Biblia también, porque ya se está perdiendo la costumbre de las Biblias, ¿verdad? Ya puro, ¿cómo le dicen? Puro celular, y ya los pastores puro celular también. Y está bien, pero este es el arma que nos identifica la palabra de Dios. Amén. Esto no lo pierdan nunca de vista como van a estar ustedes aquí. Proverbios 22, 21. Dice la palabra de Dios: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos la honra y la gloria porque nos has traído a este lugar con el propósito de predicar tu palabra y también de ser bendecidos por ella. Te pido por el pastor, el hermano aquí, Señor, que se encarga de esta congregación, por todos los hermanos. Te pido para que los sigas ayudando, los sigas usando, los músicos, que también son un lugar bien importante en la iglesia. Siempre hemos reconocido los músicos y estamos orando por todos los músicos también en todas las iglesias, que sean de bendición. Gracias, Señor, por todas las almas, las personas que vinieron a este lugar, que esta palabra pueda caer en el corazón, en lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Gracias. Amén. Tome su lugar, hermanos. Bueno, el tema es la amistad. Y en estos cultos se trata precisamente de traer amigos que no conocen a Jesucristo, personas que no conocen a Jesucristo, y parece que no, pero son cultos o servicios muy buenos donde podemos invitar a los amigos para que puedan escuchar la palabra de Dios. Amén. Si a mí me preguntaran qué es un amigo o qué es una amiga, bueno, pues un amigo, una amiga es una persona en quien confiar. Amén. Es una persona que la vemos como una persona leal, como una persona sincera, como una persona que respeta tus pensamientos y te aconseja. Una persona que, como dice Proverbios, en medio de los tiempos, lo mejor que puede pasar es tener un amigo. Amén. Pero hay muchos hermanos en las iglesias, pero pocos son los amigos. ¿Ok? Es diferente. Usted puede decir: este hermano, ¿cómo lo quiero, lo aprecio? Pues sí, porque nomás lo veo los domingos, por eso lo aprecia, ¿verdad? Pero decir, no quiero hacer la predicación también así aburrida, ¿no? No crean que soy muy serio en el radio, pero a veces en las iglesias de repente digo cosas, pero no con el afán de hacer reír, sino en la realidad. Hay veces que nos encontramos, por ejemplo, a un amigo, y un amigo lo vamos a conocer. Por ejemplo, yo tuve muchos amigos, pero medianos, como dicen por ahí. Pero cuando estuve en la universidad, conocí un amigo o dos amigos y mucho, de todos los 40, 50 que habíamos. Entonces hay muchos hermanos, pero quizás un amigo en la iglesia o dos amigos en quien puedas confiar. Pero el tema central de esta predicación es que no hay otro amigo mejor que Jesucristo. Amén. Él nunca nos ha fallado en el matrimonio. Él nunca nos ha fallado en la escuela. Nunca nos ha fallado en cualquier problema, por muy oscuro, por muy lóbrego, por muy difícil que sea la situación. Dios siempre nos va a sacar adelante. Amén, hermanos. Vamos a ver, porque me voy a basar en la Biblia, ¿verdad? No lo que viene en YouTube, como algunos hermanos se crucifican todo el YouTube, ¿verdad? Y se piensan que son de él y dicen: Dios me reveló. No le reveló nada. Lo copió del YouTube, que es diferente. Amén. Entonces, pero mire, la Biblia es la fuente. Amén. Y a mí me gusta estudiar la Biblia. Cuando estudio, me gustan algunos verbos en la gramática que nos da mucha luz de cómo bendecir el nombre de Dios. Y por eso a Jesucristo no se le llamó apóstol, se le llamó predicador o maestro. El maestro es el que enseña, pero el predicador o el maestro no es el que, para que hagan la diferencia ustedes, no es el que enseña muy bien, sino es el que hace lo que dice la Biblia con el ejemplo, y después viene la palabra, que es diferente. Ese es un maestro. Amén. Entonces vamos a ver aquí en la gramática, hermano, ¿qué necesito yo? Las personas que están aquí por primera vez, segunda, tercera, cuarta vez o lo que sea, y las hermanas que ya tienen mucho tiempo caminando con Dios,
Si usted ha perdido la comunicación con el Señor Jesucristo, déjeme decirle, hermanos, que este es el tiempo, este es el día especial donde nos podemos comunicar y donde podemos llorar y donde podemos sentir la presencia de Dios, porque no hay otro lado mejor que el refugio que es la iglesia. A la iglesia se le llama un refugio, se le llama el hospital. Digo, no, hermano, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos tantos enfermos? Digo, pues de eso se trata, de tener enfermos para que les quite la pandemia que está pasando. Se trata de muchas cosas. Es un refugio donde podemos levantar a las personas del movimiento donde se encuentran. Entonces, el versículo 21, para que lo pongan ahí, si es que lo tienen en la pantalla allí, dice la palabra de Dios en su Biblia: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Amén. Entonces, para ser amigo de Dios nos conviene, porque aquí hay una característica. Voy a sacar como 4 o 5 de la Biblia aquí rápido, para irnos rápido. Una de ellas, hermanos, es tener amistad con Él, pero esa amistad no es nada más decir yo te quiero, Jesucristo, o yo te amo, sino, hermanos, tenemos que tener una comunicación y tenemos que tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. En el bumper de los carros una vez venía y vi allí en el puente por donde pasan los carros, y dice en el bumper: yo encontré a Jesucristo. Pues tú no lo encontraste, Él te encontró a ti primero. Dice que Él nos amó a nosotros primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces, mira, la cosa interesante aquí es que cuando tú te haces amigo de Dios, número uno, dice la Biblia, te va a venir bien. ¿A quién no le conviene tener bien sobre su casa? ¿A quién no le conviene tener ese bien en la escuela, en la universidad, en la preparatoria, o en los asuntos financieros, donde quiera que? A todos nos conviene, hermanos. Cuando está la persona en bien, hay paz, hay tranquilidad. Y cuando hay paz y tranquilidad y Dios está en todo el asunto, vamos a caminar con dinero o sin dinero, vamos a caminar, porque Jesucristo es la respuesta. Amén. Número 2, para ser amigo de Dios, fíjese lo que le pasa. Cuando usted es amigo de Dios, te va a venir bien. Pero también dice la palabra de Dios aquí: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Dice: si te volvieres al omnipotente, serás, ¿qué cosa? Edificado. La otra cosa, el número que para ser amigos de Dios tenemos que aprender de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios, de aprender a ser edificado. Hay una parte que dice de memoria, usted se la sabe, en Efesios 2:20, algunos de los textos los voy a decir de memoria. Dice la palabra de Dios: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué cosa? Jesucristo mismo. Amén. Cuando yo estaba en la escuela me gustaba la ingeniería civil, me gustaban los puentes y me gustaba hacer edificios, pero no hice nada porque pues no estudié ingeniería, porque no había en la escuela en ese tiempo ingeniería. Me tenía que ir, por ejemplo, a otra ciudad. Pues decía, como estaba muy pobre y amolado con mis padres, pues dije, pues hay que darle aquí a lo que haya, ¿verdad? Y estudié otra carrera. Entonces, hermanos, pero aquí el punto es que cuando nosotros vamos a edificar, hablando de ingeniería como esta iglesia, por decir algo, estamos hablando la edificación. Para ser amigo de Dios necesita edificar sus pensamientos, su vida, todo su ego, tornarlo y quitarlo y edificarlo sobre Jesucristo. Y es muy interesante cuando los ingenieros hacen una casa, un edificio, no empiezan por arriba, no empiezan por el medio, sino empiezan de mero abajo y empiezan haciendo un hoyo, una zanja, y hacen un ángulo y un fundamento de 90 grados, y de allí parten los ingenieros o los arquitectos o el albañil para hacer el edificio. Amén. Y ese fundamento tiene que ser bien estructurado y bien medido para que las paredes no se vayan a caer o para que no estén chuecas. Y entonces, si no estamos edificando el fundamento para ser amigos de Dios, que es Jesucristo, no nos edificamos en esa roca que es Jesucristo, hermanos, vamos a ir chuecos y no vamos a llegar a ningún lado. Amén. Es muy importante edificar todos nuestros pensamientos, nuestros problemas matrimoniales, jóvenes, señoritas, nuestros problemas financieros, hay que edificarlos en Jesucristo. Decirle al Señor: Señor, no tengo dinero ahorita, pero mañana me lo vas a dar. Confiar en su palabra y estar edificados con Él. Amén, hermanos. Entonces, edifíquese sobre ese fundamento. No se edifique sobre el pensamiento del esposo, de la esposa o de otro amigo, porque hay amigos buenos, Si hay amigos buenos, sí, pero también hay amigos malos, pero solamente usted va a escoger amigos muy buenos. Mire, en la Biblia, si usted lee toda la Biblia, estamos hablando de amistad. Y hasta los mismos hermanos dicen: ay, hermano, yo lo abrazo y lo quiero y nos damos un beso. En vez hasta hacer el beso, ¿verdad? Y uno dice: ah, caray, pues esto está bueno, la quiere mucho, pero en verdad no es cierto.
A veces que nomás le damos el beso, pero digo, ay Señor, pues después se lo doy mañana, después otro día, o pensamos otra cosa, ¿verdad? Pero cuando hay sinceridad, el Espíritu de Dios nos dice, esta hermana o este hermano no me quiere, ¿verdad? Entonces uno tiene que discernir esos espíritus. La amistad es tremenda. Y le voy a poner dos ejemplos, y ustedes lo saben en la Biblia. En el Antiguo Testamento les quiero traer algo de amistad. Nomás para mí, lo que he predicado más de 30 años, lo que de 16 años me convertí al Señor. Pero en la Biblia, cuando leemos el Antiguo Testamento, nomás vemos a un amigo que para mí ha sido uno de los mejores en toda la Biblia, Jonatán. ¿Se acuerdan de él? Está en Samuel capítulo 18. Entonces ese amigo se unió tanto a David, que inclusive el rey Saúl quería matar a este hombre David. Pero se hicieron tan amigos que quedaron casi como ligados, y que si usted lo ve en la Biblia, hasta aún dijo un hermano, oye, pues no será un amor homosexual, porque usted lee en la Biblia, dice que quería mucho mejor que a todos. Era una amistad tremenda, era una amistad pura, amén, hermano. Y cuando uno tiene esas amistades, las debe de conservar, porque hay lealtad y sinceridad. Entonces Jonatán era leal, era sincero. Para ser amigo se necesita tener la lealtad, la sinceridad. Tenemos el caso de David, por ejemplo. No sé si ha leído bien la Biblia, pero si usted lee Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, va a encontrar muchas cosas interesantes. Estamos hablando de la amistad. Y cuando el rey Saúl ya andaba mal, ya andaba un poquito mal, ¿verdad? Entonces Dios escogió a David, amén. Y David, si usted lee la Biblia, parece que fueron 3 veces, no parece, sino fueron. Esta persona respetó tanto al rey Saúl, ya lo había ungido el profeta Samuel, él ya debería de ser rey para ese tiempo cuando lo ungió, porque cuando ungían al rey se ponía el aceite desde la cabeza hasta los pies, y era todo capacitado, era tal ungido, era la autoridad de Dios, era la unción, amén. Pero el rey David andaba navegando ya, porque lo andaban persiguiendo para matarlo, ¿se recuerdan? Pero fíjese qué tremendo. Aquí una vez que prediqué un mensaje me hizo llorar, cuando estaba leyendo yo en la casa, y en veces digo, Señor, el amigo que tengo, ayúdame a conservarlo, ayúdame a ser leal con él, a no defraudarlo, porque se defrauda uno el otro en veces, ¿verdad? Y empecé a llorar y dije, caray, está difícil esta cosa, porque entonces el rey David andaba siendo perseguido por el rey Saúl, pero este hombre David era un hombre leal, era amigo de verdad. ¿Cómo? Si usted lo anda persiguiendo un hermano y lo andan poniendo el mal en la iglesia o haciendo chismes, pues usted también le devuelve el mismo chismorrojeo, ¿verdad? Entonces dice, no, pues este no se va a quedar, ahora yo le sé otras cosas y le saca otras cosas que no son, ¿verdad que sí? Entonces esas cosas, de repente uno se queda a pensar y dice, caray, pues ¿qué es esta cosa? Entonces la amistad, hermanos, allí David, cuando lo vio que él tuvo la oportunidad de matarlo, en una parece ciudad se llama Sif, en otra se llama Gad, y hay otra ciudad ahí también donde en una cortó con su espada el manto, y luego se sube para arriba y le dice al general, ¿cuál es el general del rey Saúl? A ver, otra pregunta aquí. El general del rey Saúl, Abner, ¿no? ¿Verdad? Entonces le grita desde a la montaña y le enseña lo que había cortado, y tuvo chance de oportunidad, tuvo de matarlo, pero no lo mató, porque dice, yo no voy a tocar un ungido. Era muy leal, se parecía a Jonatán, era tremendo, amén, hermanos. Y el Señor Jesucristo también, una vez cuando ya iba rumbo a la cruz del Calvario, Judas lo iba a entregar, y a pesar de que lo iba a entregar Judas, el Señor Jesucristo le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Amigo, recuerda esta predicación, ¿a qué has venido? Él sabía que lo iban a entregar, que sabía que lo iban a crucificar, pero aún así, hermanos, el Señor Jesucristo le llamó amigo. Amigo es aquel que en medio de todas las traiciones, en medio de todo lo que le pasa a su amigo y que lo traiciona a usted de una manera u otra, hermanos, usted tiene el corazón leal, el corazón sincero, pero es difícil para tener esto. Ese es el mensaje de decirle al Señor en la tarde, en este culto, en la tarde, que a mí me gusta hacer invitación después de la predicación. Señor, ayúdame a tener un corazón como David, ayúdame a tener un corazón como Jonatán,
está difícil, Señor, pero tú eres el Dios y tú lo hiciste con David, y tú lo hiciste con Jonatán, y tú lo hiciste con Judas. Yo lo puedo hacer. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Entonces, aquí también tiene otra cosa interesante, otro verbo que me llama la atención. El Todopoderoso será tu defensa. Job 22, 25. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Número 5 es defensa. Es decir, si tú te amistas con Dios, hermanos, te va a ir bien. Dios te va a añadir bien. Dios te va a ayudar, te va a quitar de la aflicción, como dice allí, también te va a defender. Y también el versículo 26 dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Amén. El versículo 27, otra característica de un verdadero amigo cuando se trata de tener esa conexión con el Señor Jesucristo: orarás a Él y Él te dirá y tú pagarás tus votos. La oración es importante. ¿Sabe qué se ha perdido en las iglesias ya, hermanos? La oración. Desde que entraron los mentados celulares. Oiga, a mí me da risa. A mí me pasó una vez. Se le olvida el esposo el celular en la banca de la iglesia, en algún lado, y se devuelve. Y a mí me volví la primera vez, me dijo, se me volvió, no, pues ya no me vuelve, porque se le olvida a su esposa y dijo, pues hay que se vaya con los hermanos de un rato, hay que se la lleve. ¿No les ha pasado? ¿Así? Se están riendo porque saben que sí es cierto. Entonces, les ha pasado algo pasa allí, pero todos, hermanos, se nos olvida el celular y andamos como desesperados, como locos. Me va a entrar el mensaje, me va a entrar la esta, me va a entrar aquello. Entonces, hermanos, pero se nos olvida el niño, también se han olvidado niños debajo de las bancas. A mí me pasó, pero cuando no traía celular, cuando estaba recién casado, pues tuvimos 6. Así que imagínense, hermanos, los contaba cada vez que entraban en el carro. Y como iban todos a Montolo, dije, todo está bien, pero nada que llego, hermanos, oye, falta uno. Me tuve que devolver a la iglesia y es una vergüenza. Pero imagínense si hubiera traído celular, hermanos, a lo mejor dejaría 2, 3 debajo de las bancas. Es una cosa tremenda. Entonces, desde que se puso el celular, hermanos, hemos perdido lo que el punto del versículo 27, hemos perdido la comunicación con el Señor Jesucristo. Hemos olvidado principios eternos que Dios nos dice en su palabra. Por eso los hermanos en las iglesias, todos, estamos en el barco y todos estamos batallando para poder clamar al Señor Jesucristo cuando está en medio de los problemas. Amén. Se nos enferma la esposa, lo primero que hacemos es llamar a la ambulancia sin antes consultar con Dios y hacer una oración para que nos vaya bien en la ambulancia. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Entonces esta cosa para ser amigo de Dios, Dios no nomás te dice, yo quiero ser tu amigo, mira, tú vas a la iglesia los domingos, los martes y los jueves. No, es que tú te tienes que volver a mí, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la Biblia, tienes que hacer muchas cosas para que yo te tenga como amigo y para poder creer en ti y para poder que yo sea leal a ti, amigo mío. Tienes que hacer estas características de orar y Él nos va a oír en el tiempo que nosotros necesitamos, porque imagínense, billones de gentes que hay en el mundo entero. Y entonces nomás oramos, Señor, quítame el cáncer, quítame esto, porque Él es nuestro amigo. Entonces Dios dice, bueno, sí, espérate, es que estás muy apurado para orar, pero tengo muchos por delante. Y a pesar de eso, el Señor tiene misericordia de nosotros. Por eso es que la misericordia de Dios se muestra en nosotros. Cuando nosotros andamos perdidos, los amigos que están aquí, las personas que vienen, acuérdense bien que si usted trae problemas matrimoniales, problemas de dinero, problemas lo que sea, Dios va a estar contigo, pero tienes que orar, tienes que levantarte en la mañana, a mediodía o en la noche. Tenemos que seguirle a esos principios eternos que nunca nos van a fallar, porque aunque andemos derrotados aparentemente en la economía o lo que sea, el Señor tiene su tiempo para cada persona. A mí nunca me ha dejado. Yo tuve muchas necesidades económicas. Muchos no conocen mi historia. Muchos dijo un hermano dijo, hermano Moreno, que eso a veces la pasa usted en la iglesia. Y sí, pero le empecé a platicar la historia. Pues hay que platicarles y taparle la boca a esas personas también, ¿verdad? Porque hay veces que no saben lo que hablan. Entonces le dije, mire hermano, estamos en la iglesia aquí, pero yo anduve en las colonias antes de venir a la iglesia por 10, 15 años predicando, haciendo cultos al aire libre en tiempo de frío, y no teníamos púlpito, no teníamos nada. Mi pastor me mandó y yo fui para allá y le dije, está bien. Entonces empezamos de abajo. Cuando viví en Estados Unidos, hermanos, les platico con todo el corazón,
vendí todo lo que, es más, ni lo vendí, lo di a todos los muebles, las camas y todo lo que tenía allá. Y entonces dijo mi esposa, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues para que se den una idea, comíamos como los hindúes. ¿Sabes cómo comen los hindúes? Pues sentaditos, porque no teníamos mesa, no teníamos silla, ¿verdad? Pero, hermanos, pero como Dios está en nuestras vidas, le dije al Señor un día llorando, Señor, yo estudié allá, pero aquí es muy diferente y voy a batallar mucho. Pero le dije, Señor, si tú la hiciste conmigo allá en México y me ayudaste a terminar una carrera, aquí me vas a ayudar. Entonces Dios me ayudó, y en medio de la pobreza y en medio de tantos niños, hermanos, el Señor navegó con nosotros, pero gracias a Dios que Dios me dio una buena esposa que me ayudó, me aguantó las pobrezas, me aguantó las trasnochadas, y eso fue el triunfo. El triunfo no fue eso, el triunfo es que Dios estaba en el asunto. El triunfo es que Dios estaba con nosotros, porque lo poquito que le ayudábamos en la obra de Dios o servíamos, lo hacíamos con todo el corazón. Entonces, hermanos, Dios te va a ayudar. ¿Sabía usted, querido amigo, que Dios tiene un atributo? Aquí esto a veces me hace llorar cuando digo yo esta palabra. Cuando llega a nosotros, a nuestras vidas, querido amigo, si viniste por primera vez aquí, no te sientas defraudado, estás en el mejor lugar y sigue asistiendo a esta iglesia. Que Dios te va a ayudar, porque cuando nosotros andamos perdidos, bueno, algunos que anduvieron en el alcohol, en la droga, en los vicios, en las borracheras con mujeres. ¿Cuántos anduvieron con mujeres? Pues es muy raro el que no anduvo con varias. Tenía una novia aquí y otra en otra colonia y otra acá y todo, ¿verdad? Y decía que era la única. Entonces, muchos problemas que había en el noviazgo, en las iglesias también, hermanos, y esas cosas, hermanos. Pero el Señor Jesucristo fue navegando nuestras vidas y fue navegando con usted también, hermano. Y hay un atributo que se llama la palabra de Dios, misericordia. Que es lo que le quiero compartir también esta palabra, que cuando Dios entra a tu vida y que tú vienes defraudado en esta tarde, o según sea el caso donde se oiga este mensaje, Dios tiene un amor para ti, pero hay una misericordia. Y esa palabra me fascina, porque a mí me gusta estudiar mucho la Biblia, en vez de las palabras así sencillas y en los originales, y no hacerla tan complicada, sino esa palabra viene de una palabra de miser, y la otra palabra es cordia. Que no se le olvide este mensaje, que cuando usted ande atribulado, los problemas en la vida, en la droga, en el matrimonio cristiano, lo que sea, que parece que no hay esperanza, que parece que se quiere divorciar, que parece que no hay a la puerta, dígale, Señor, hínquese y llórele con el corazón y dígale, ten misericordia de mí, Señor. Y hay veces que usted dice, ya no se puede arreglar el matrimonio, amigo, ya no se puede arreglar nada, los problemas financieros, se me van a quitar el carro, me van a quitar la casa, no se pueden arreglar nada los problemas, hermanos. Pero cuando entra la misericordia de Dios, fíjese, la miser es, hermanos, que cuando el hombre se encuentra en la miseria más baja, en el pecado, en la droga, en los vicios, pero llega el cordia, llega el corazón de Dios, y entonces quita la miseria de nosotros, la miseria espiritual que en veces está muy baja, en veces nos quita tanto problema. Y el Señor dice, no te preocupes, yo voy a llegar a tu corazón, y yo sé que andas en lo más perdido de las drogas, de los vicios, que anda tu matrimonio ya cristiano, ya fallando, que ya te falta poquito para irte a la corte. Pues no se vaya, porque hay una misericordia que todavía nos está llamando, y esa misericordia Dios va a navegar con nosotros. Entonces, para que te puedas amistar con Dios, amístate con Dios, y por ello te vendrá bien. Dios nunca nos ha hecho mal. Qué tremendo, A veces yo me pongo a pensar, le he hecho esta pregunta a Dios en la cama cuando me voy a dormir, Señor, ¿por qué moriste por mí? Pues todos contestamos, es que moriste por mis pecados. No nomás murió por sus pecados. Eso es lo que contesta la gente y los pastores y todos nosotros. Pero si usted puede analizar la Biblia, Dios murió por todo el mundo, por los pecados. Quiso hacer amistad con el mundo, pero el mundo a veces no le conoció. Amén, hermano. Y quiso enamorarse del mundo, pero el mundo lo despreció. Y esa misericordia de Dios todavía está funcionando, que todavía sigue sacando a personas en las iglesias que están... yo tengo más de 30 años en Chaparral, Nuevo México, predicando la palabra de Dios. Empecé 16 años a ser maestro de la escuela dominical. Empecé muy joven, yo no sabía qué hablar, pero el pastor vio algo en mí, dijo, a lo mejor le gusta la enseñanza. Pues sí, me ha gustado todavía. Y lo que le digo aquí, que he visto tanto problema en los matrimonios cristianos, que a veces me pregunto, Señor, ¿por qué hay tanto problema en las iglesias, de matrimonios que se están deshaciendo en las iglesias, de hermanos que se ven contentos en las iglesias, pero están fallando en el culto, están fallando en las cuestiones del matrimonio?
problemas matrimoniales íntimos muy grandes también. ¿Por qué, hermanos? Porque no se han enamorado de Dios. No han hecho la conexión con Dios. Hemos dejado la oración, hemos dejado el ayuno, hemos dejado el estudio de la Biblia. Por eso Dios se desconecta de nosotros. Dice, si tú me abandonas, no es que tú te quieres ir por este rumbo, pero si tú me abandonas, Saúl, yo me voy a ir por otro lado. Y hazle como puedas, pero no vas a salir adelante, porque sin mí, y también le digo a ustedes, sin Dios, no va a poder a ningún lugar. Se fijó el canto que estaban cantando de la presencia de Dios. A mí me gustan todos los cantos que hablan de la presencia de Dios. Yo le digo al Señor, cuando sientas que tu presencia como pastor ya no va conmigo, házmelo saber, Señor, o dime. Y Él nos da señas y se retira uno, pues ¿para qué está uno de pastor? ¿Verdad? Pero es importante que usted haga la conexión que Dios y sea como un amigo. Amigo, en esta tarde te digo a ti, amigo, aquí has venido a Iglesia Filadelfia. Matrimonio, aquí has venido a Iglesia Filadelfia en esta tarde. Pues dile al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo he venido porque tengo ansias de conectarme contigo, Señor. Mi esposa se estaba muriendo, bueno, dijeron los doctores que se estaba muriendo de cáncer allá por el año 1996. Habíamos hecho un viaje a las Bahamas, me parece, mi esposa, fuimos a Florida y nos fuimos a las Bahamas, un viaje que se sacó ella, y fuimos, disfrutamos allí, y estuvo muy bonito. Pero cuando nos venimos a los pocos semanas, hermanos, mi esposa empezó a caer en un deterioro de su cuerpo humano. Se vio amarilla, en unas 2 o 3 semanas estaba amarilla, delgadita, quedó muy delgada, muy delgada. Ahora ya no está delgada, pero sí quedó delgadita, ¿verdad? Pero el punto donde quiero llegar es esto, hermano, que también ella lloraba y decía, y los doctores decían, no se vayan a meter, estamos hablando de la amistad con Dios, no se vayan a meter con ella hasta porque no sabemos qué sea, que hepatitis A, que hepatitis B, y la llevé con doctores y la llevé con el primero, me puse a orar y le dije, Señor, pues tú sabes, y no se componía. Y ya después cuando fuimos dijeron, para que en esta tarde ustedes sientan ganas de sentir y de llorar, porque tenemos un amigo que nunca nos falla. Amén. Y los doctores dijeron, Señor, pues no hay nada que hacer. La metieron al 5º piso, donde estaban todos los cancerosos, pero tuvimos que hacer una amistad con Dios. Señor, dinos dónde te hemos fallado. No podemos entender por qué. Y yo creo que usted también como pastor, hermano, le hemos reclamado al Señor. No es bueno reclamarle a Dios de verdad, porque reclamar es cuando nosotros le decimos, ¿por qué me está pasando esto en la iglesia? ¿Por qué me está pasando esto en el matrimonio? ¿Por qué me está pasando esto en el trabajo? No es bueno usar la palabra ¿por qué? Porque es como un reclamo que usted le hace a Dios. Cuando usted le dice al esposo ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Está reprochando, o viceversa, ¿verdad? Pero cuando usted le dice al Señor y cambia su actitud con su esposa, con el matrimonio, con su amigo, con la iglesia, Señor, no te digo por qué, ahora te digo para qué me está pasando esto. Es diferente. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tú me estás pasando por el fuego? ¿Cuál es el propósito? Le dije al Señor, ¿por qué tú me estás pasando por esta lucha? Y hermanos, si los médicos decían que no había remedio, pero hermanos, qué tremendo es cuando uno trata de servirle a Dios lo mejor que puede. Y entonces uno puede voltear para atrás y decir, Señor, tengo mis errores, tengo mis fallas, no fallas de cristianos que andan mal, pero Señor, las fallas como que, por ejemplo, cuando a veces nos olvidamos de Dios, que no oramos, es una falla. ¿Sí lo están entendiendo? A veces, por ejemplo, que no oro lo suficiente como debía de orar. Cuando no vengo a la iglesia lo suficiente, también es un pecado, que a veces nos estamos olvidando de Dios. Y cosas de esas, el ayuno, la oración, el asistir a la iglesia. Entonces, ¿cómo, yo les pregunto a ustedes, cómo quieren ustedes, hermanos, en la iglesia, y todos los hermanos que estamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cómo queremos, no ustedes, yo también, cómo queremos que Dios se compadezca de nosotros, o cómo queremos que Dios haga una amistad sincera en nuestras vidas si le hemos fallado a Dios, hermano? Y ahí me da ganas de llorar, porque cuando Dios tuvo la respuesta para mi esposa, entonces dije, Señor, gracias, no me lo merezco, pero reconocemos, Señor, que tú eres el único dueño en todas las tribulaciones y en todas las pruebas. Entonces conviene amistarse con Dios, no cuando estés bien, sino en los problemas también. Cuando estés bien, que no reniegues de la presencia del Señor, que te lleve a cualquier lugar y dile, Señor, llévame a cualquier lugar,
aunque pase por la prueba y por la lucha. Yo sé que en este problema como amigo, mi amigo me traicionó, mi esposa me traicionó, mi hermano me traicionó, el pastor me traiciona, o usted está traicionando, porque todos fallamos delante de Dios. Pero qué bonito es decirle: Señor, yo no quiero mirar los errores ya en el amigo, no quiero mirar los errores en el pastor, no quiero mirar ningún error en ningún hermano. Cambie su actitud y lo hará que Dios lo va a prosperar más. Dígale: Señor, quiero ver esos errores en mi amigo personal, en mi esposa personal. Quiero ver virtudes que me puedan ayudar. Yo estaba en 6º año y me gustaba un filósofo. Yo no pensaba que era chino, pero después me di cuenta que era chino, y allá de China. Filósofo, usted lo ha oído, es filósofo Confucio, ¿se recuerdan? Entonces me recuerdo que el maestro nos dijo: apréndanse las 10 máximas más famosas de Confucio. Y yo me las aprendí, pero ya se me olvidaron. Pero me aprendí una que me gustó y esa nunca se me olvidó. Y esta fue. Y en la Biblia está algo similar así, pero más bonito en la Biblia. Dice: si miras a un amigo o miras a un pastor, usted como quiera acomodarle, no mires sus errores, fíjate en las virtudes, que es lo que te va a llevar a mejor. Y Jesucristo lo dice de otra manera bonita, no parece, sino en 1 Corintios 11:31 dice: si nos examinásemos, todos aquí los que estamos aquí, los amigos de Jesucristo, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Entonces, cada vez que nosotros le fallamos, decimos al Señor: o falla su pastor, o falla su amiga, o falla su esposa, o falla el amigo más leal que ha tenido usted, le falló, en lo que sea. Dígale: Señor, yo no me voy a derrocar, no me voy a caer por un error que hizo mi amigo. Si él todo el tiempo me ha hecho bien, como Jonatán o David, por un error no puedo hacer eso. Voy a perdonarlo, porque así como Cristo me perdonó, yo también quiero perdonar a mi amigo. Y lo verán que Dios nos va a usar maravillosamente. Amén, hermanos. Ahora les voy a poner, voy a terminar aquí con unas cosas interesantes. Hay una pregunta en este tema de la amistad. La alma, o el alma que vino en esta tarde, usted podrá decir: bueno, hermano, ya me predicó las características del amigo, los verbos de volver, de que Dios va a estar firme con nosotros. Ya leí por Job capítulo 22 al 21, 27, por ahí. Entonces usted dirá: ¿qué tengo que hacer? Dirá el amigo, el pastor, o yo también, y todos los que estamos aquí, ¿qué tengo que hacer? A ver, esta pregunta, y se la bosquejo en la Biblia de memoria. ¿Qué tengo que hacer yo para que mi vida, para que mi amistad con el hermano, o con la hermana, o en el trabajo, o para que mi vida sea mejor, y que sea de excelencia, que sea de calidad? Porque Dios no quiere personas que pasen al panzazo. En 6º año pasaban al panzazo, ¿se recuerdan? Cuando decían: ¿a cómo pasaste? Y los que le decían burros, ¿verdad? Los burros les decían: oye, pues ¿cómo pasaste? Ya te veo en 6º año. No, pues es que pasé de panzazo, hombre. ¿Cuánto sacaste? Pues tú ya sabes cuál es el número, el 6. Hasta era el número de la bestia también, ¿verdad? La hice apenas, ¿verdad? ¿Se recuerda? Apenas la hice, ¿verdad? Pero Dios no quiere, y le voy a compartir algo en la Biblia también, Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Dios quiere que seamos amigos de excelencia, y que esos amigos que vienen a la iglesia los procuremos, y los procuremos aunque los vea que no tienen remedio, así como usted no tenía remedio, ¿verdad que sí? Dijo una hermana: hermano, ¿qué hago con mi esposo? Hasta se metía las manos así al lo que traía ahí, un vestido. Dijo: no, pues dije, pues ¿qué hago? Pues clámele al Señor, hermana, amístense con el Señor, amístense con Él, platiquen con Él, vuelvan con Él. ¿Han olvidado a Dios? Sí. Pues ahí está la falla. ¿Han orado? ¿Cuánto tiempo hace que no oran en su casa? No hemos orado ya. Ese es el movimiento que pierde la comunicación con la amistad con Dios. ¿Ha ayunado? Tampoco. ¿Ha leído la Biblia? No, tampoco. ¿Ha ido a los cultos? No, pues tampoco. Pues entonces, ¿cómo quiere que Dios la bendiga? Es que nosotros nomás somos barriles, pero sin fondo. Dios así lo entiende espiritualmente. Dios nos da bendiciones y bendiciones y bendiciones, y parece que se van todos y no aprendemos nada. ¿No estamos así, hermanos? Les da carro, digan amén si les da carro, les da comida, nos da todo, nos da hijos bonitos.
Aunque estén feos, decimos que están bonitos, ¿verdad? Así es el Señor. El Señor nos da de todo, amén, hermano. Pero lo más importante es que Dios, ¿qué necesito yo? La número uno, hermanos, es volvernos a Dios. Ya se lo repito, esa es una característica. Vamos a ver ahora qué necesito yo hacer para amistarme con Dios. Volvernos a Dios. Job 22:21 se lo repito: vuélvete a Dios, amístate con Él y por ello te vendrá bien. Otro verbo, ¿se acuerdan ustedes cuando hubo problemas? Ahorita estamos pasando por una pandemia y qué bueno que estamos en esta pandemia. Yo no sé cuánto tiempo vaya a durar, pero ustedes ya nos reglamentan con mascarilla, sin mascarilla. Bueno, ya andamos todos confundidos, la mera verdad, ¿verdad? Me pondré la vacuna, yo no me la he puesto todavía. Mi señora se la puso, por ejemplo. Pero yo tengo 4 o 5 años que no me enfermo ni de catarro ni de nada. Fíjese, Dios me ha ayudado. Pero no quiere decir que no me la vaya a poner. Pero la cosa es esta, que cuando nosotros empezamos a decir que me la pondré o no me la pondré, pues mucha gente sí se está muriendo porque la ciencia es ciencia, pero otra gente dice, pues me voy a esperar hasta que, como dijo un pastor, hasta que todos los viejitos de 65 años se mueran, para que a ver si es cierto que les surtió efecto. Entonces hay mucha incredulidad y muchas cosas en el YouTube que nos hacen pensar y luego nos dejan medio, ¿será cierto o no será cierto? Entonces aquí es volvernos a Dios. En el capítulo de Sofonías, vamos a ver rápidamente la palabra de Dios. Hay una parte en la palabra de Dios, Sofonías capítulo 2. Ya le dije volvernos a Dios, una característica, Job 22:21. La otra palabra es congregación o congregarse. Sofonías capítulo 2 versículo número 1, ¿lo tiene allí? Amén. Sofonías 2:1, congregaos y meditad, oh nación, sin pudor. Amén. En ese tiempo estaban unas enfermedades tremendas que estaban pasando en el pueblo de Israel. Había pandemias, había guerras, había pestilencias, había muchas cosas. Y entonces los profetas menores y mayores agarraron todas esas ilustraciones y le dijeron al pueblo de Israel, ¿saben qué? Ustedes están en esta enfermedad, usando la palabra ya correcta en este siglo XXI. Ustedes están en enfermedad porque han dejado de congregarse. Nosotros nos separamos en la pandemia. Todas las iglesias, a ver, ¿sí, hermanos? Todas las iglesias empezamos a fallar. ¿Cerraremos o no cerraremos? Amén. ¿Cerraremos o no cerraremos? Entonces empezaron a cerrar unos y ahí sí, pues la ley hay que obedecerla también. No vamos a ser tercos también, pero sí vamos a obedecer la palabra de Dios. Pero también, hermanos, ¿por qué la pandemia, por otra manera, la otra cara de la moneda, por qué la pandemia, los hombres gobernantes nos ha apartado de Dios, que no hay que congregarse en la iglesia? ¿Y por qué las cantinas están llenas? ¿Y por qué el Walmart está lleno? Por ejemplo, sí, tenemos que entender todo eso, amén, hermano. Entonces dice, no voy. Digo, no voy a la iglesia todavía hasta que pase todo. ¿Cuánto va a pasar? Pues no sé. Pero resulta, hermanos, que el virus no lo agarró en la iglesia, lo agarró en las tiendas. Y luego yo le dije a la hermana, me puse así, oye, hermana, ¿cuánto tiene que no ir a la iglesia? Pues ya ni me acuerdo, dijo. Y luego me quedé mirándola y le dije, oiga, ¿y cómo come? A lo que voy enseguida a la palabra de Dios. Digo, pues tengo que ir a la tienda. ¿A cuál tienda? Pues ya no quiero echarle comercial lo que dije ahorita. Pero, digo, pues voy a una grande tienda y voy a otra y a otra. Y así me mencionó. Le dije, ¿y cuánto tiempo dura ya en el mandado? Pues como para traer todo, para abastecerme más, muy bien, de 2 a 3 horas. Ok, entonces allí fue donde agarró el movimiento. Entonces fíjese bien cómo nosotros somos tan escrupulosos en la iglesia. Yo les tengo para la temperatura, se meten también y desinfectamos la iglesia, pero la pandemia nos encerró en la casa. Pongan atención porque de eso se trata Sofonías. Si ustedes leen Sofonías y Amós, hermanos, estos se encuevaron en las casas también, se metieron en las casas porque tenían miedo de las pandemias, de las pestilencias. Pero en el libro de Apocalipsis, tengan en memoria esta predicación, en el libro de Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 15, dice la palabra de Dios, no lo lean, dice la palabra de Dios que Él va a mandar una enfermedad tremenda que es como la picadura de un escorpión, que esa fiebre va a durar 5 meses consecutivos, así dice la Biblia, no lo digo yo. Y dice que esa enfermedad, en lugar de meternos a la casa, nos va a sacar de la casa. Y dice la Biblia que van a ir a las montañas y muchos dirán, vamos a matarnos y van a caer de las montañas, dice la Biblia, y no hallarán la muerte. Y van a venir más enfermedades más duras, hermano. Esto no es nada.
Esto no es nada. Van a venir enfermedades más duras. Entonces, díganle al Señor, como el tiempo dice, congregaos y meditad, oh nación, sin pudor. La palabra pudor, no tenían vergüenza. Ya se les había ido la vergüenza. Ya los hermanos lo agarraban como una cosa natural. Ya no voy a la iglesia, ya no voy al tabernáculo, ya no voy a reunirme allí alrededor del tabernáculo. Por eso David un día cuando pecó se sintió tan triste, tan abandonado, tan miserable, como que había perdido la amistad de Dios. Y ahí se desprende el Salmo 51, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pero alguien podrá decir, si David pecó, ¿por qué no lo mataron a pedradas? Porque la persona que adulteraba, amigo, amiga, hermano, hermana, lo sacaban, no se lo olvide, lo sacaban fuera del campamento y tenía que morir a pedradas irremisiblemente. Gracias a Dios que aquí no nos agarran a pedradas, si no, imagínense cuántos hubieran muerto en todas las iglesias, ¿verdad? Fíjese todo el amor de Dios, cómo Dios cambió la gracia, la misericordia. Y entonces, pero lo más interesante, amigo, que no has conocido a Jesucristo, personas que todavía andan navegando con Dios, que todavía andas navegando cristiano, que no hayas cómo hacerle, una palabra que nunca se lo dio esta predicación, y cómo nosotros podemos amistarnos con Dios también, es un verbo que siempre lo traigo en mi corazón: reconocer dónde usted y yo hemos fallado. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia en el Salmo 51: reconozco mis pecados y mi maldad y mis rebeliones, mi rebeldía siempre está cerca de mí. Esa palabra reconozco es muy interesante. Es como cuando usted se pelea con su esposa, o al revés, o viceversa. El esposo dice: no te voy a pedir perdón. ¿Hay de esos aquí? No, es que tú me hiciste enojar primero. Porque a veces la mujer pican y los hombres también pican, ya se van. No, pero no, tú empezaste. Sí, pero ¿quién terminó? El esposo. Entonces, para hacer un pleito se necesita dos. Entonces, aquí lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que reconocer nuestras maldades. El amigo, la esposa, el novio, todos los que andamos delante de Dios, ¿sabe qué, hermano? Me equivoqué. Y no nos cuesta mucho trabajo ni dinero decir: me equivoqué. Reconozco. Yo he aprendido a pedir perdón a mis hijos, aunque estaban más pequeños. Un día le dije a uno, porque me recuerdo que sé qué hizo, y le fui la mano y le pegué, ¿verdad? Y ya después dije: ay, caray, no se me fue, a lo mejor se me fue muy grande la mano o alguna cosa. Entonces le tuve que pedir perdón a mi amigo, pero no vuelvas a hacerlo más, ¿verdad? Pero hay una cosa interesante, gracias hermano, hay una cosa interesante: que vuelva hacia el Señor, congréguese con el Señor Jesucristo. Y luego el libro de Amós, si usted lee el libro de Amós, váyase para atrás, en el nombre de Jesucristo. Mire, el libro de Amós, capítulo 4, allí le da otra cosa otra característica que necesito hacer para amistarme con Dios: volverme a Dios. Dice Amós capítulo 4, dice la palabra de Dios, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, aprenda esto, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Oseas 4, Amós 4:6. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Note el verbo y diga conmigo fuerte: mas no os volvisteis a mí. ¿Qué necesito para amistarme con Dios? Volverme a Él. Mire, se repite varias veces. Aquí estaba cayendo una pandemia y un castigo de desolación, de tanta enfermedad. El pan se había acabado, se había ido el agua, se había ido todo. Pero dice la palabra de Dios del 7, por la incredulidad, por la falta de la amistad con Dios, también nos detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo esto, hermano, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Volverse a Dios se repite de nuevo en el versículo número 9, en la última frase, donde dice: vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 10, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor, la pestilencia de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os
volviste a mí, dice Jehová. Otra palabra, el 5, el verbo, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. ¿Qué cosa? Dice Jehová. Estaban pasando por una pandemia ahorita como la que estamos pasando, una pestilencia, una enfermedad, donde estaban muriendo los jóvenes y las hermanas, donde se estaban muriendo miles de personas. Pero el problema aquí es, hermanos, que no se volvían a Dios. Había incredulidad, había rebeldía. Y así estamos ahora en las iglesias. Estamos porque yo estoy junto con ustedes. Amén. Siempre yo me incluyo en el barco, y yo no digo la iglesia esto, no, yo digo, estamos todos en el barco. Porque yo fallo de una manera, usted falla de otra manera. A lo mejor ahí vamos todos, pero todos fallamos delante de Dios. Por eso Dios vino, a pesar de todo, cuando le dijo a Judas: amigo, aquí has venido. Qué grande es el amor de Dios. ¿Cómo puede decirle usted a una persona que lo traiciona, a un amigo que lo traiciona, a una hermana, a una esposa que lo traiciona: esposo querido, amigo, aquí has venido? ¿Cómo le puede decir amigo? ¿Cómo le puede decir esposo querido si le ha fallado? Pero Jesucristo, aún así, con todo lo que le hicieron, Él dijo: amigo, ¿a qué has venido? Ese fue el grande amor de Dios, que a veces no puedo explicarlo yo con muchas palabras, ni con pocas, ni con nada lo vamos a explicar, porque el amor de Dios es tan grande y tan sublime, hermanos, que esto no se compara con nadie. Por eso, cuando yo oro y predico estos mensajes, nos hemos abandonado de Dios. Hay una parte que quiero que les pido usted en su casa, también está en Ageo, de memoria, capítulo 1, versículos 4 al 11, se lo sumarizo, y dice la palabra de Dios, dice: ustedes, al estilo sencillo, ustedes se preocuparon por sus casas que estuvieran bien artesonadas, bien arregladas. Se preocuparon por arreglarlas de todo a todo, pero se olvidaron del templo de Dios, porque mi casa está sola y desierta. La han dejado, la han abandonado. No han ido a la iglesia a orar, no han ido a la iglesia a ayunar, no han cooperado para la iglesia, para el templo. Me dejaron. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios. Ageo dice en el capítulo 1, se parece: meditad en vuestros pensamientos, en vuestros caminos. La palabra camino se traduce allí en el hebreo como meditad sobre vuestros pensamientos, que ustedes me han abandonado. Y también dice la palabra de Dios, sigue diciendo en los últimos versículos, dice: por eso les mandé la sequía en su tierra, en sus casas, con las familias. Dice: pero ustedes están pasando por esa prueba y lucha, pero no es porque yo los haya dejado. Ustedes me dejaron a mí, me abandonaron cuando más me necesitaban, me dieron la espalda. La palabra volver es un término como también de algo de geometría, lo aprendo allí, así como algo de geometría analítica, o cuando hacíamos las matemáticas allá en sexto año, se recuerda, es como cuando dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos es dar la vuelta, es esto, es lo que quiere decir: dale la vuelta a 180 grados, dale la espalda al mundo. Y cuando dice la palabra de Dios: vuélvanse a mí, es decir, lo entienden, ustedes andan así y piensan que está bien, en la pandemia piensan que está bien, me están dejando, pero vuélvanse a mí. Esto es la palabra analítica en la geometría: vuélvanse a mí. Denle la espalda a la pandemia, denle la espalda a lo que el mundo nos está diciendo, porque el mundo, los gobernadores no son más poderosos que mi palabra. Yo los tengo en la mano, de mi mano no me van a arrebatar. Y termino con esta frase, hermano. Dígale, yo quisiera que pasaran, que los músicos, qué bueno que los músicos cantan aquí, que canten este canto, no sé si lo sepan, yo creo que si lo saben. ¿Cómo dice? Alzando mis manos, o ese canto, no sé, alza mis manos, no sé cómo se llama ese canto, donde habla que estamos en veces defraudados, decepcionados por tanta cosa, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, dígale en esta tarde: mire este hombre cómo toca la música, cómo hay veces que nos quejamos porque no andamos. Hay personas que no pueden andar, hermanos, y vienen a glorificar el nombre de Dios también, amén. Pero dígale esta frase y aprenda esta frase, dígale de esta manera. Los jóvenes, los músicos, también hay que decirle al Señor: dígale: Señor, dígale, y clámele y llore al Señor, dígale: Señor, así le digo a veces yo, agárrame con tu mano, Señor, cuando más te necesito.
Porque si tú me agarras, tú nunca me vas a soltar. Pero si yo me agarro con tu mano, o agarro tu mano con las fuerzas o la inteligencia que parece que tienes tú, te vas a caer. Porque el Señor no dejas que te agarre, no dejas que te trabe como Jacob. Señor, no te suelto hasta que tú me bendigas. Amístate con Él y por ello te vendrá bien. Amén. ¿Cómo se llama el canto, hermano, ese canto? Levanto mis manos. Amén. Bueno, aquí están los músicos y Dios los bendiga a los músicos que son la alegría de la iglesia, ¿verdad? Todos andamos algunas cosas mal, yo creo, pero hermano, qué bonito que en esta noche, que también quiero que los músicos, cuando terminen el canto, quiero orar por ustedes, porque Dios quiero que los bendiga más todavía, que pasen aquí al altar con su esposa, sus hijos, y yo tengo ganas de llorar porque en vez de me pongo a pensar cómo le hemos fallado al Señor, ¿verdad? Y dígale, Señor, álcenle sus manos, dígale, Señor, soy tan débil que en veces me he soltado de tu mano poderosa. Y dígale, Señor, agárrame con tu mano, porque tú no me vas a fallar. Y no se sienta mal si llora, si siente la presencia de Dios, si habla en lengua, yo creo en eso también. No se sienta mal si le grita, si alza la mano. Descárguese, grítele al Señor, dígale sus cuitas, sus problemas con sus niños, con sus nietos. Dígale lo que le falta a usted. Dígale hasta dónde que Dios quiere que llegue a su vida. Reconozco, Señor, dígale que te he fallado. Reconozco, Señor, que nos falta mucho por caminar todavía. Levanto mis manos, hermano, dígale al Señor con todo el